El tema para este video es la evolución de los lenguajes de programación. Sabemos que los lenguajes de programación cada día van aumentando, cada día se van creando diferentes lenguajes, los cuales al final se vuelven muy útiles para poder desarrollar diferentes proyectos, y depende de qué es lo que quiere el programador y cómo los quiere enfocar. Asimismo podemos encontrar diversos de ellos. En 1940 se programa el lenguaje máquina. El lenguaje máquina, como sabemos, es trabajar con ceros y unos. Era bastante complicado poder trabajar de esa manera. Los ceros y unos indicaban a la computadora lo que debía ejecutar y en qué orden. Era bien complicado porque eran muchas instrucciones que se tenían en ceros y unos y era complejo poderse recordar de las combinaciones de ceros y unos para la forma correcta de trabajar, y muchas veces habían confusiones y errores debido a trabajar con el lenguaje máquina. Programar así era lento, tedioso y tendía a confundir. Era un desastre realmente, pero un gran avance en ese momento. Luego de eso llegaron los lenguajes de alto nivel, que son los que hoy en día conocemos, y tenemos por acá diferentes: Java, tenemos C++, Visual Basic, JavaScript, Perl, Python, Ruby, etc. En 1950 aparecieron los ensambladores, los cuales usaban mnemónicos. Un mnemónico es como una abreviatura, podríamos decir, que hacía referencia a cierto, que les digo, comando o evento dentro del programa. Esa era la forma de trabajar. Estos no eran de bajo nivel, pero sí era como de un nivel intermedio, podríamos decir, porque estaba bastante cercano a trabajar propiamente con la computadora, ¿verdad? Luego teníamos que en la segunda mitad de 1950 apareció Fortran para la computación científica. Fortran ya era un lenguaje bastante robusto, el cual ya no utilizaba ceros y unos, sino que la forma de trabajar era diferente. Ya no solo trabajaba de esta manera. COBOL también surgió en esta etapa, y este fue para el procesamiento de datos de negocios. Acá ya el enfoque se le dio al negocio. Lisp, que era otro lenguaje, también surgió, y este era para la computación simbólica. En la actualidad este también lo utilizan para la inteligencia artificial, entonces también tiene un uso actual. Tenemos las generaciones de los lenguajes. Los lenguajes de primera generación son los lenguajes de máquina. Entonces esos fueron los primeros que se utilizaron, pero luego en la segunda generación ya surgieron los lenguajes ensambladores, que era un nivel superior al máquina. Y los de tercera generación son los lenguajes de alto nivel, y podríamos mencionar los primeros que aparecieron, ¿verdad? Como son Fortran, COBOL. Luego tenemos Lisp, tenemos C, C++, C# y Java. Estos podríamos decir que son de tercera generación. Después de esa generación aparece la cuarta generación. En esta son diseñados para aplicaciones específicas, por ejemplo, SQL para las consultas en base de datos. Sabemos que SQL es un lenguaje específico y también se programa en SQL, pero es para consultas en base de datos. Los de la quinta generación se aplican a los lenguajes basados en lógica y restricciones, como Prolog, ¿verdad? Ya es una programación dirigida a la inteligencia artificial, en donde nosotros ya hacemos algún agente experto, una base de conocimientos, y que el lenguaje aprenda de él mismo. Esa es la generación en la cual estamos en la actualidad, ¿verdad? También existen los lenguajes imperativos. Estos son en los que un programa especifica cómo se va a realizar un cálculo. Él especifica cómo. Y un ejemplo de esto está C, C++, C# y está Java. Y además de eso tenemos los declarativos, que son los que un lenguaje especifica qué cálculo se va a realizar. En el anterior decía que un programa especifica cómo se va a realizar el cálculo, y en los declarativos dice que qué cálculo se va a realizar. O sea, en uno dice el cómo y en el otro dice el qué.
¿sí? Esa es la diferencia entre estos dos, y tenemos como ejemplo el Haskell y el Prolog, que ya son lenguajes que utilizamos pero para hacer una programación inteligente. Existen los orientados a objetos, es una colección de objetos que interactúan entre sí. Estos son muy importantes hoy en día y hay muchas empresas que trabajan con programación orientada a objetos. Dentro de algunos ejemplos de esta programación tenemos Simula 67, Smalltalk, tenemos C++, C#, Java y Ruby. Los lenguajes de secuencia de comandos, también llamados scripting, estos programas son más pequeños y por eso es que es más fácil de aprender a usarlos, porque son más pequeños y son a base de comandos, ¿verdad? Secuencias de comandos, un script, nada más. Dentro de los ejemplos más comunes tenemos JavaScript, tenemos Perl, tenemos PHP, Python, Ruby. Son más pequeños los programas que si hablamos de Java, C#, etc. Para crear un compilador por sí solo es un programa extenso, muy extenso. Es probable que un compilador consista en millones de líneas de código. Los compiladores pueden ayudar a promover el uso de lenguajes de alto nivel, al minimizar la sobrecarga de ejecución de los programas escritos en estos lenguajes. Entonces, ¿cuál es la idea de un compilador? Poder traducir el código fuente a código máquina, ¿verdad? Y por eso es que promueven más el uso de códigos de alto nivel, porque ya no tenemos que programar el lenguaje máquina, sino el lenguaje que nosotros usamos. Por ejemplo, puede ser español, puede ser inglés, pero es bastante fácil de poderlo entender y complicado para la computadora. Pero para eso está el compilador, para hacer esa interpretación. La orientación a objetos se introdujo por primera vez en Simula en 1967. Si se dan cuenta, no es tan antiguo. Y se ha incorporado en lenguajes como Smalltalk, C++, C# y Java. Las ideas claves de la orientación de objetos son la abstracción de datos y la herencia de propiedades. Abstracción y herencia son lo principal, aunque hay otras características, pero estas se mencionan que son las más principales. Los programas orientados a objetos son diferentes de los programas escritos en muchos otros lenguajes, ya que consisten en muchos más procedimientos, pero más pequeños. ¿Sí? O sea que los objetos, la programación que está dentro de cada objeto es más pequeña que si fuera un programa que no fuera orientado a objetos y que la programación fuera mucho más larga. Tenemos a Java. Java es un lenguaje muy potente, tiene muchas características que facilitan la programación, muchas de las cuales se han introducido anteriormente en otros lenguajes. El lenguaje Java ofrece seguridad en los tipos, es decir, un objeto no puede usarse como objeto de un tipo que no esté relacionado. Java está diseñado para dar soporte al código portable y también móvil. Java es un lenguaje muy usado porque es muy versátil. Java yo lo puedo utilizar para N cosas que siempre me va a funcionar. Si, por ejemplo, yo quisiera realizar un compilador y lo quiero hacer en Java, también Java me puede funcionar haciendo eso. Entonces, por todo esto y por todas las características, Java es uno de los lenguajes más utilizados dentro de la informática en el mundo entero. Entonces, si queremos realizar cualquier actividad, Java nos puede ayudar. Muy bien, esto sería todo por este video. Gracias por su atención y nos estamos escuchando en el próximo video.